Damos gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su misericordia, su fidelidad, su bondad, porque Él nos permite. Estamos vivos, estamos respirando. Es la bondad, la misericordia, es el amor incondicional de nuestro Dios. Ya le dio gracias usted a Dios esta mañana. Ya reconoció que es la fidelidad, que es la gracia de nuestro Padre Celestial a que nos tiene con una oportunidad más. Una oportunidad para agradar a Dios, una oportunidad para agradarle, para hacer lo correcto, para mejorar. Si el día de ayer usted se equivocó, falló, hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad? Tenemos esta preciosa y maravillosa oportunidad de mejorar, de cambiar, ¿verdad? Lo podemos hacer. Siempre podemos mejorar, siempre podemos cambiar, desde luego, con la ayuda de nuestro Dios. Bienvenidos a su programa, Tiempo de Gracia. Que este tiempo sea de mucha bendición para su vida. Estamos hoy iniciando mes de octubre ya. ¿Cómo pasa el tiempo? La palabra de Dios dice que por causa de los escogidos, estos días serían acortados. La palabra de Dios se cumple, es viva, es eficaz. La palabra de Dios no falla, no miente, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de dos filos. Oramos esta mañana. Padre, le damos gracias. Al estar en esta cabina de televisión, reconocemos su amor, su misericordia, su fidelidad. Este programa la ponemos en sus manos. Ponemos en sus manos todo lo que aquí pues se necesita para recurso humano y todo lo demás para llevar esta palabra viva, esta palabra de poder, esta palabra de esperanza a los necesitados. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana para que sea usted obrando, para que sea usted ayudándole a cada uno, ahí donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay desesperación, donde hay una situación difícil. Oramos en el nombre de Jesús para que sea usted obrando, para que sea usted ayudándole ahí. Dios mío, en el nombre de Jesús, toma control. Que la palabra hoy, que tu bendita palabra sea esa medicina que necesita nuestro espíritu, y que seamos fortalecidos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios hoy muy conocida por toda la iglesia. En el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 8, gloria al Señor, leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, y todo te saldrá bien. ¿No es lo que todos nosotros queremos? Comienzo diciéndole esta mañana, ¿no es verdad que todo lo que más nosotros anhelamos es que prospere lo que emprendemos y que todo nos salga bien? Yo creo que no sería normal que alguien diga, yo estoy haciendo esto, pero para que me salga mal. Estoy emprendiendo este negocio, estoy este viaje, cualquier ministerio. Nadie hace algo para fracasar.
Nadie emprende algo para que le vaya mal. Siempre nuestro deseo, nuestro anhelo es prosperar en lo que emprendemos y que todo nos salga bien. Pues hay una clave. Hay una clave que es bíblica y que debemos prestarle toda la atención posible, porque no son palabras de un profeta, no son palabras de un sacerdote, no son palabras de hombre, sino que son palabras que dijo la misma boca de Dios. Es una instrucción de Dios, es un consejo de Dios, es un mandamiento de Dios que le dijo a Josué. Moisés había muerto y a Josué le tocaba tomar el liderazgo, introducir a Israel a la tierra prometida y repartirla. Entonces Dios viene y le habla y le da directrices a él, le asegura que estaría con él, le dice: nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo manda que se esfuerce, que sea valiente. Pero versículo impresionante, cuánta enseñanza cuando es Dios el que, dándole directrices a Josué, le dice: nunca. Esta palabra es muy clara: nunca. ¿Qué es lo que le está diciendo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es para saber. Josué sabía la ley. El sacerdote, el rey, el que lideraba, lo primerito que le daban era la ley, para que basado en ella gobernara, para que basado en ella juzgara e hiciera todo lo que tenía que hacer. Hoy para nosotros no es el libro de la ley, para nosotros es la Sagrada Escritura. Es la bendita palabra de Dios. Queremos que nos vaya bien, queremos que ser prosperado en todo lo que emprendamos. Hagámoslo según la palabra de Dios. Hagámoslo según la perfecta voluntad de Dios. En el versículo anterior, Dios aquí en estas directrices, desde el versículo 5 al 9, Dios le habla a Josué en 3 veces. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya le había dicho que se esforzara. Le dice en el 6: esfuérzate y sé valiente. Dios le está diciendo: yo estaré contigo, pero ¿sabes qué? No será fácil. El camino del Señor es el más maravilloso y es en el que debe de estar usted. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios no, el asunto de estar en Dios no es una carga, es un privilegio. Es el milagro más extraordinario, lo más grande, lo más maravilloso, es ser hijo de Dios. Quizás usted no tenga o no lleve un apellido ahí reconocido, que sea famoso, hijo de don fulano, es hijo de Dios. Eso es más que suficiente. Y a pesar de que hayan personas que a usted no le amen,
Dios le ama. Dios lo ha elegido. Dios lo predestinó. Dios lo llamó. Dios lo santificó. La razón de por qué Dios nos ha dejado esta palabra es para que como iglesia, al igual que su pueblo Israel en aquel tiempo, Dios tenía promesa de bendecirlo, pero condicionado a vivir en obediencia, a vivir una vida agradable delante de sus ojos. Y Dios le decía, si oyeres atentamente, mira, va a acontecer, pero va a acontecer que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, le decía, los mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero es que acontecerá, pero era si ponía por obra, si guardaba, si obedecía. Entonces, muchas veces lo gritamos, muchas veces lo oramos, lo cantamos. Así como Josué, así quiero yo. Así como Elías, así quiero yo. Así como Moisés, y ahí vamos. Nuestro enfoque debe de ser obediencia. La obediencia es la clave. Si vivimos conforme a lo que Dios nos manda, si le agradamos, si le obedecemos, Dios, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, le dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Dios aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. No es asunto de decirle cortó la cabeza, que hay gente asesinando al diablo. Es obedecer a la palabra. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es que hay que estudiarla, por eso es que hay que conocerla y por eso es que hay que vivirla. El apóstol Santiago dijo que no fuésemos nosotros oidores, engañándonos a nosotros mismos como oidores olvidadizos. Hay gente que conoce mucho de la palabra de Dios, pero ¿qué vida está llevando? En desobediencia, en rebelión, en pecado. ¿Dónde queda entonces lo que sabe? El conocimiento, la preparación, el entrenamiento. Debemos saber si Jesucristo dijo, he escudriñado las Escrituras. Eso habla de desmenuzar, eso habla de un estudio detenido, minucioso, cuidadoso, profundo. Y Jesucristo, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra. La palabra es la que testifica de Jesús. Desde el principio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Jesús siendo narrado por el Espíritu Santo, usando hombres, unos 40, en unos 1000 años, 1500 años. La única manera de que Dios nos dice en la palabra, harás prosperar tu camino. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia habla de José, por ejemplo. José, aborrecido, lo vendieron, llegó allá a Egipto, estaba ahí donde Potifar. Pero ¿sabe qué tenía José? Que Jehová estaba con él. Lo más grande de alguien
la riqueza más maravillosa es que Dios esté con usted. José era un varón próspero, pero ¿sabe qué también hacía José? Que se cuidaba, se guardaba. Él prefirió correr. No importó el sufrimiento. Parecía que estaba olvidado hasta por Dios, pero no, Dios no. Dios lo estaba capacitando porque Dios lo estaba... Dios sabía que sería el segundo en la que en aquel entonces era la nación más poderosa del mundo. Pero necesitaba ser formado. Y por eso estuvo un proceso de unos 13 años que parecía que estaba olvidado. Cuando usted está siendo formado, cuando usted está siendo probado, muchas veces va a pasar semejante a lo de José. No parecía que estaba en las manos del alfarero. Pero nosotros somos como el barro en manos del alfarero. No es el barro el que tiene potestad de decirle al alfarero qué hace o no lo hagas así. Es el alfarero el que sabe. Todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y le fueron confiando, le fueron delegando. Voy a llegar a la cárcel. Y aún allí tenía el respaldo de Dios. Qué lindo que cuando a Daniel lo acusaron, lo metieron al foso de los leones, el rey le dijo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Le dijo: claro, es que delante de sus ojos yo he sido hallado inocente. Imagínese si hubiera sido hallado culpable delante de Dios. Porque el problema muchas veces es que podemos ser inocentes delante de los hombres, pero culpables delante de Dios. Vio su amo, vio el rey de Egipto, de que Dios estaba con José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre, dijo aquel rey, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire qué tremendo. ¿Y quién es el que lo habla? Tuvo que haber sido Dios que trató la vida de este varón. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La importancia de vivir según la palabra de Dios. Cuando usted y yo vivimos según la palabra de Dios, no tenemos necesidad de decirle: Dios, acuérdate. No tenemos necesidad de estar desatando, de estar decretando, de estar estableciendo. Que hay gente que cree que por hablarlo Dios lo tiene que hacer. No es así. ¿Quién nos ha enseñado a darle órdenes a Dios? ¿Quién nos ha enseñado a demandarle a Dios? He oído personas que dicen: pongo una demanda al cielo. ¡Qué valor! ¡Cuánta ignorancia! ¡Qué arrogancia, prepotencia, orgullo! A Dios le podemos suplicar, implorar, le podemos rogar, pero sobre todo la línea es santidad. Vivir según las sagradas escrituras. Y si lo hacemos así, haremos prosperar. Oigan, la única manera de que usted y yo hacemos prosperar nuestros caminos es viviendo según la palabra de Dios. Es viviendo según la perfecta voluntad de Dios. La única manera bíblica
como Dios nos autoriza para hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Todo es porque todo lo que emprenda será según la voluntad de Dios. Que esta palabra sea sembrada en su corazón y que dé fruto en abundancia. Estamos meditando hoy en la palabra de Dios bajo el tema cómo hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Son palabras de Dios. Son palabras directamente de Dios a Josué y hoy para nosotros. Repito, muchas veces no se da cuenta el ser humano que una y otra vez está fracasando, una y otra vez fracasa, le salen malas cosas. Hace algo, le salió mal, hace otro, le sale mal. Y dice, ¿qué será? O muchas veces no se pregunta, no medita, no hace un alto. ¿Cómo está su vida? Dios no se ha equivocado. Más bien es impresionante su gracia, su misericordia. El problema siempre ha sido de parte de nosotros. El problema del hombre es que no suelta el pecado, hace las cosas bien, deja a Dios de último, está afanado y turbado, está preocupado con tantos quehaceres, no aparta el tiempo para Dios y quiere salir de sus situaciones, quiere que su vida cambie. Quiere que las cosas le salgan bien y dice, me están saliendo malas cosas. No podemos nada sin nuestro Dios. Solamente con la ayuda de Dios es que podemos salir hacia adelante. Y por eso Dios, que es tan lindo, tan maravilloso, nos dejó la palabra. ¿Quieres hacer prosperar tu camino? ¿Quieres que todo lo que emprendas te salga bien? Eso es un amén de nosotros. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Pero no basta con desearlo. No basta con hablar y decir yo declaro que me va a ir bien. Es nuestras acciones, es nuestro estilo de vida, es nuestro comportamiento. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Oiga, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que sembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos cosechando fue lo que sembramos hace un tiempo. ¿Qué quiere usted cosechar mañana? Decida hoy. No es porque usted diga, no basta con decirlo. Es nuestro accionar. Solo entonces, le dice Dios. Mire qué importante la palabra de Dios y llevar una vida según ella. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe? Dios le decía al pueblo de Israel, a Isaías, por ejemplo, Jeremías, pero a Isaías le decía, habla, grita con voz en cuello, dile a Israel su pecado, Jerusalén, su rebelión.
Decía Dios, vienen a mí, piden justo juicio, vienen como gente que no se ha apartado, como un pueblo que no ha dejado mi ley. Y dicen, ayunamos, pero no te diste por entendido. Más que sacrificio, Dios quiere obediencia. Está bien que usted pase mucho tiempo de rodillas, que pase mucho tiempo en ayuno, pero hágalo todo en santidad. Hágalo todo con manos limpias. Procure siempre agradar a Dios. Procure siempre hacerlo agradable delante de los ojos de Dios. Y aunque muchas veces va a pasar situaciones difíciles, teniendo el respaldo de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde que con Dios todo lo podemos. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador. El pámpano que no lleva fruto, se lo cortará. Pero el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y dijo Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé si usted está alegre, yo no sé si usted está enfocado en que viene la cosecha de café, dice usted, viene la temporada, esta es mi temporada. Oiga lo que le voy a decir. Procure usted no cambiar a Dios por nada ni por nadie. Enfóquese en eso. Si usted está en Estados Unidos, si usted está en España, no se olvide de Dios. Dios amonestaba a Israel y le decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. No sea que edifiques, que prosperes, que se te aumente el ganado, todo lo que te tienes, y se te olvide que fue Jehová. Comiences a decir que fue tu mano. Y Dios le está diciendo, porque si te apartares de la misma manera como les está yendo a estas naciones que yo estoy sacando, así también les irá a ustedes. Así le estaba diciendo Dios en otras palabras. Porque Dios estaba sacando a aquellas naciones. Recuerde que en ese tiempo ser gentiles era terrible. Porque estas naciones adoraban a otros dioses. Servían a dioses ajenos, no al verdadero. Y esa era una de las razones principales por las que Dios los sacaba de sus grandes ciudades fortificadas, de sus tierras que eran lo mejor, para introducir a su pueblo. Pero Israel, no porque estuviera en la tierra prometida, le iba a ir bien hiciera lo que hiciera. No. El resultado dependería de sus acciones. Cuando le daban la espalda a Dios, sufrían. Venía la sequía, venía el hambre, la cautividad, la derrota, muerte, dolor, enfermedad, plagas como las de Egipto. Pero Dios le dice, hay una promesa que si le agradamos, si le obedecemos, esas plagas no vendrán, no tocarán. Entonces, yo quiero ir cerrando, pero quiero que usted medite acerca de esto. Porque yo no le tengo, repito, no le tengo que preguntar a usted si usted lo que desea es que le vaya bien.
Dice la palabra, ¿quién es el hombre que desea el bien? Y habla, hermano, la palabra de abstenerse de toda especie de mal. Si viviendo en santidad padecemos, eso es una cosa. Pero si estamos de proceso en proceso, de prueba en prueba, porque siempre estamos en pecado, es amonestación de Dios. Es amonestación. Es Dios llamando la atención debido al pecado. A este Josué, oiga esto. A este Josué que Dios le da esta promesa y le dice, nadie, versículo 5, oiga bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Escuchó eso? Muchas veces hacemos una doctrina de este versículo. Y decimos, esta palabra es mía, esta palabra es mía. Claro que sí, pero no haga de un versículo una doctrina. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ¿sabe qué? Pasó momentos difíciles porque era un pueblo de dura cerviz. Después de la derrota impresionante, como Dios entrega en sus manos a Jericó, que parecía un pueblo que no podía ser conquistado, tenía una muralla, tenía un ejército enorme, pero Dios lo entrega. Es que mire, ve, existía este patrón en Israel. Cuando Israel honraba a Dios, cuando le agradaba, cuando le obedecía, podía ser la nación más poderosa. Había veces que Israel enfrentaba enemigos donde eran por cada soldado de Israel, sus enemigos tenían unos 10,000. Pero Dios le dijo en cierta ocasión al rey, no tendrán necesidad de que ustedes peleen en esta ocasión, porque esta es mi guerra. Pero después de la derrota de Jericó, usted sabe de lo que le voy a hablar. Había una ciudad llamada Ai. Y le dijeron, José, ¿para qué vas a maltratar todo el ejército? Que vayan unos poquitos. Y cuando van son derrotados. No había una muralla, no había un gran ejército. Y comienza en el capítulo 7, versículo 8, Josué, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de su enemigo. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Dios sigue siendo Dios. Es que a quien le va mal por causa del pecado es a nosotros. No es a Dios. A Dios no, las consecuencias del pecado, aunque Dios nos perdone, las consecuencias del pecado son abrumadoras. Por eso es que Dios siempre dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos. Y Josué está diciendo, óigame, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sabe cuál es el problema siempre? Siempre ha sido el mismo problema porque es el enemigo más grande de Dios, el pecado. Dios nunca estará de acuerdo con el pecado. Siempre le va a desagradar
porque Dios es santo. Siempre que Israel pecaba, era entregado a cautividad. En el capítulo 6, desde el inicio del libro de Jueces, porque siempre en Jueces está ese patrón. Cuando moría el juez, dice la palabra, Israel volvió a hacer lo malo. Iba cautivo, había muerte, había sequía. Y en el capítulo 6 dice que Dios lo entregó en manos de Madián. Madián es un espíritu que empobrece al pueblo de Dios. Pero la raíz es el pecado. Cada vez que Israel, óigame, sembraba a la hora de la cosecha, preste mucha atención porque aquí hay mucho conocimiento. Cuando era la hora de la cosecha, venía Madián con todo su ejército. Dice que como langosta, no le dejaban ni burros a Israel. Si le hubiera dejado los burros, esos se hubieran comido. ¿Usted cree que es normal que el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas, el pueblo de las bendiciones, el pueblo que Dios le dijo, estarás encima, serás cabeza, yo te voy a abrir el buen tesoro del cielo? Que nos gusta cantar y declarar eso porque soy cabeza, no somos cola. Después de quitar prestado, vamos a prestar. Pero este pueblo, había momentos donde se comían sus propios hijos cocidos. Cocían sus hijos, se los comían debido a que estaban en un encierro. Estaban en un cercado, o sea, no podían salir, pues. Y dice la palabra, así empobrecía Israel. Y ahí es donde cuando Dios llama a Gedeón. Pero mire que aquí encontramos una clave. Le dice, Israel ha pecado, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te postras así? Levántate. Aquí el problema no soy yo sigo siendo fiel. ¿Recuerdas que te dije? ¿Recuerdas que te dije que estaría contigo, que no te iba a dar? No te he dejado. El problema es el pecado. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La gente quiere que uno le diga palabras de bendición, que le haga sentir bien con decirle, ¿sabe qué? Yo veo esto, yo no veo nada. Yo lo que veo es que la palabra de Dios dice que si vivimos conforme a ella, Dios nos va a hacer prosperar. En todo sentido, y no solamente como nos imaginamos nosotros, que cuando se habla de prosperidad, lo primero que nos imaginamos es finanza, economía, dinero. Todo te saldrá bien. ¿Cómo le están saliendo las cosas? Y no me refiero a que en la voluntad de Dios habrán cosas que se van a tornar difíciles. Hay cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cómo va a tener usted el valor? ¿Cómo va usted a tener la capacidad de decirle a Dios, Señor, tú me dijiste que me viniera de ilegal? No, hombre, Dios no manda a nadie para allá. Por eso se llama ilegal. Las cosas de Dios son legales. No crea usted a nadie que le venga con una palabra profética diciendo, yo te veía que ibas en los caminos. Y hay gente que se atreve a decir, yo oro para que
Dios ponga ceguera en las personas, no te van a ver. No es cierto. Dios puede guardarlo, sí. Dios puede defenderlo, claro. Pero no es la voluntad perfecta de Dios que usted se vaya de este lugar, de esta nación, de ilegal a otro país. Las cosas de Dios son legales. Es la misericordia de Dios que le guarda, le permite. Pero no es la voluntad perfecta. La clave le dice, por causa del pecado, mi pueblo, el pueblo de Dios no puede hacer frente a sus enemigos. Hay una palabra clave en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, eso es obediencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí había un hombre, Acán, que tomó del anatema. ¿Sabe qué es el anatema? Lo maldito. ¿Sabe qué era lo maldito? Era dedicado para Jehová, pero no dedicado para Jehová como consagrado, como santificado, no. Dedicado para la destrucción. Mire lo que sucede esto, porque aquí hay enseñanza. Como Acán tomó del anatema, lo llevó a su tienda. Tomó del anatema, se convirtió en anatema. Se convirtió en algo destinado para la destrucción. Y así fue. Él, con todo lo suyo y con todo lo que tenía, fue destruido. Por causa del pecado, somos derrotados. Perdemos batalla. Esa es la regla del enemigo. Venir ante los cristianos, venir ante el pueblo de Dios y decirle con que Dios les ha dicho. Véalo. Desde Eva le dice con que Dios les ha dicho. Siempre el enemigo lo que hace es llevar a que haya pecado porque sabe que es lo único que nos separa de Dios. No nos separa la pobreza, la enfermedad, el ser perseguidos, el estar tristes, el estar débiles. No. Solamente el pecado nos separa. Y si no, vea lo que le dice el enemigo a Sansón. ¿En qué consiste tu fuerza, Sansón? ¿Cómo puedes ser atado? Mire qué palabra. El mero diciendo, ¿en qué consiste tu fuerza? Nuestro socorro viene del Señor. ¿A quién iremos? Solo Él es el que nos ayuda. Si nos separamos, estamos garantizando el fracaso. Si usted quiere que le salga bien las cosas, hágalo según la voluntad de Dios. Un saludo muy especial para el hermano Javier López. Leonel González dice amén. Bendiciones, pastor, muy cierto. Heidi Asturias, bendiciones. Yamilet Castañeda dice bendiciones. Marvin Manuel, Flor Bueso. Dice Jessy Velázquez, amén, bendiciones pastor, tremenda palabra. Rosalina Zelaya, bendiciones. Dunia Velázquez, bendiciones hermano, amén. Roger Melgar dice bendiciones hermano, aquí lo estamos viendo, qué tremendo, qué bueno. Leonel González, amén hermano, así es hermano. Un saludo para hermana Nectalia, Iris Aguilar, Mina Gutiérrez, un saludo para todos. Ha sido un enorme placer, una bendición, bendiciones para todo el pueblo de Dios, que durante este día el favor, la gracia y la misericordia del Señor le rodeen. Recuerde, pórtese bien, que le va a servir de mucho. Bendiciones.